Señor, hermanos, buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestro servicio, nuestra transmisión el día de hoy. Estamos ya empezando un nuevo mes, ¿verdad? Y el tiempo se va como que nada. Pero damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Vamos a pedir al hermano Manuel, por favor, que haga esta oración en esta noche, por favor. Bendito Dios, Padre Celestial, Padre Santo, te damos gracias esta tarde, noche, Padre bendito, gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos una vez más, Padre Santo. Pedimos, Padre bendito, de tu ayuda, Señor, para que estemos con nuestros corazones, Padre Santo, preparados, Padre Santo, para adorarte y para recibir esa palabra que tú nos das, Padre Santo, que nuestra tierra esté fértil, Señor, para que haga ese efecto en nosotros, Padre Santo. Bendice cada uno de los hermanos que están presentes aquí, Padre bendito, y a todos los que están también en línea, Señor, que van a estar escuchando y viendo este culto a ti, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor en esta noche, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Adoremos al Señor en casa, acá, metámonos en alabanza, en adoración. Gracias, Dios. Hay una fuente que está brotando, que está fluyendo.
través de estos cánticos, Señor. Recíbelos. Y te pedimos que abras la puerta de tu palabra en esta noche. Que quede como un clavo hincado en nuestros corazones, Señor, como una aguijada de sabios, Señor. Tu palabra, que no salga nunca de nuestro corazón. La sociedad, nuestras familias, necesitamos, Señor, de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En esta preciosa noche, hermanos, vamos con ayuda del Señor, a compartir algo en las Escrituras. Damos gracias a Dios, a los que ya están conectados en casa, a los que están acá. Tenemos un buen grupo acá en casa y es bueno, hermanos. Quisiéramos compartir una inquietud que ha estado en mi corazón, hermanos, ya de un tiempo atrás. Puedo compartir. Y solo recuerde algo: todo lo que se comparte, hermanos, para edificación de su vida. Esa es la única razón. Nunca en su corazón piense que hay un espíritu de condenación o de aludir por algo en específico, a no ser que Dios esté lidiando directamente con usted. Pero como dijo por ahí un siervo, pero eso ya son otros 20 pesos. Ahora, digo esto porque, mire, la sociedad necesita del Hijo de Dios. Dice la Escritura en Romanos, si no estoy mal, que la naturaleza, hermanos, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, cuando digo eso, hermanos, es porque necesitamos, como hijos de Dios, hermanos, tener convicción, ser firmes, ser de un solo ánimo, de una u otra manera, hermanos, a vivir lo que la Biblia dice. Ahora, cuando digo de una u otra manera es porque a algunos les va a ser fácil algunas cosas y a otros les va a ser difícil, o viceversa. Pero sabemos, hermanos, que los que son de Dios escuchan la voz de Dios. Y les decía que es una inquietud porque es un interrogante hoy en día, hermanos, aún entre el mismo pueblo de Dios, cuando hablamos, hermanos, acerca del divorcio. El divorcio, hermanos, es algo que está en la Biblia. De hecho, está en la Biblia, pero no porque se avale, hermanos, sino porque Dios, cuando unió al hombre, fue la intención de Dios que el hombre, hermanos, cuando digo el hombre hablo de los dos. Fíjese que por ahí hay un canto que el otro día, discúlpenme que no va a salir un poquito, pero lo quería decir. Hay un canto por ahí que es muy bonito, pero a veces le damos hincapié a aquellos que andan buscando, hermanos, hacer separación entre el hombre y la mujer, de decir, o unificar a la mujer que se cree hombre, o viceversa, al hombre que se cree mujer, ¿verdad? Aquel himno que dice los hijos y las hijas de Dios. Creo que con decir los hijos de Dios se da por entendido que ahí están las mujeres, ¿ves? Porque cuando hablamos del ser humano, ahí va la mujer y ahí va el hombre, ¿verdad? Pero regresando al tema, les decía, la intención de Dios es que el ser humano, que el hombre, mantenga, hermano, su postura, su pacto, su palabra, su amor hasta el final. Como dice allá Romanos capítulo 7, ¿verdad? Que la mujer está ligada a la ley del marido mientras éste vive. Muerto el marido, libre es, dice. O viceversa, hermanos, porque la ley no solo fue, ese mandamiento no solo fue dejado para el hombre, o no solo fue dejado para la mujer. Por algunas razones hay ciertos pasajes que enfatizan más a la mujer, ¿ves? Pero creo que Dios, hermanos, en su infinita misericordia nos debe de dar la oportunidad a nosotros, al pueblo de Dios, hermanos, a entender que delante de Dios, hermano, cuando usted adquirió un compromiso, es para que usted viva para toda la vida con la persona con que usted adquirió ese compromiso. Número uno, porque al adquirir usted ese compromiso con su pareja, lo hizo delante de Dios. Luego lo hizo delante de los hombres. Fíjese. ¿Se recuerda usted que vamos a decirlo así, en la cultura judía o en
en la cultura de allá del Medio Oriente, hermanos, se acostumbraba mucho a desposar al joven, a la señorita. El desposorio es como lo que nosotros conocemos como un compromiso, ¿sí? Y cuando ya estaba ese compromiso no había vuelta de hoja, hermano. Pero aunque para ellos ya era un hecho, ya ellos no podían ver para otro lado. Y nada que vos buscabas tu esposa, fíjate, amigo. Y eso lo podemos ver en la Biblia, que Abraham manda al eunuco a buscar la esposa a Isaac. ¿Me entiendes? Y dice, según la Biblia, dice que el padre puede retener a la hija. ¿Sí? Por supuesto, entendamos, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos, hermanos, que yo creo que lo que le conviene al hombre y a la mujer es casarse. Solo que tenga ese don que Dios da, ¿verdad? De continencia, que se puedan mantener hombres o mujeres. Hay hombres que se hicieron eunucos por el reino de los cielos, dice la Biblia. Y hay quienes fueron eunucos desde siempre, ¿verdad? Nunca han conocido mujer, nunca han tocado a una mujer. Y viceversa, mujeres que se han mantenido con una pureza, con una virginidad. Hermano, en el día de hoy sí, hermano, puede, ¿por qué no? Eso depende de la educación que se le dé en casa y de la enseñanza que esas personas reciban. Ahora, al hablar de esto, hermanos, es para que nosotros sepamos qué es lo que la Biblia dice, no lo que dice X o Y pastor, o Y o X de denominación, o Y o X religión, porque de eso pudiéramos decir muchas cosas. Pero a Jesús le hicieron preguntas de estas, ¿ves? Y el único fin de Jesús contestar no era condenar a los que le estaban preguntando, era que ellos entendieran que lo que Dios unió no lo podía separar el hombre. Entonces aquí entra un dilema, ¿verdad? Y eso lo dice allá el capítulo 7 de 1 de Corintios, si no estoy mal, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero no voy a citar eso, solo estoy diciendo esto porque mire, estoy haciendo acerca de ciertas preguntas que se hacen hoy en día. Una vez le cité este pasaje a una persona, dicho sea de paso, a un ministro. Y me dijo, ¿pero qué si eso no lo unió Dios? Me dijo. Fíjese pues. Entonces, ahí uno puede pensar y decir, tiene razón, ¿verdad? Pero cuando el apóstol está citando ese pasaje, lo que el apóstol está diciendo que lo que Dios unió en el principio, esa unión que él hizo allá en el Génesis del hombre y la mujer, el hombre no lo puede separar, porque él instituyó el matrimonio. Entonces dice, es que como yo fuera del evangelio me casé a usted. Entonces citan el otro pasaje que también está en 1 Corintios. Si no está en 1 Corintios, está en el capítulo 7 de Romanos, el primero que cité. Búsquenlo. Esos son pasajes que ya los deberían de saber. Tal vez estoy siendo un poquito desordenado por lo que quiero decir, pero y luego vamos a tomar algo ahí, hermano. Capítulo 7 de Romanos y capítulo 7 de la primera carta de los Corintios. Cuando le hacen aquella pregunta a Pablo, y Pablo dice acerca de las cosas que me preguntaste, mejor le fuera al hombre, no conocer mujer, bla, 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 bla. Pero entonces andate a la parte específica donde dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. No sé si lo dice ahí o lo dice Romanos. Ahí lo vamos a encontrar. O tal vez estoy citando mal, ¿verdad? Déjenme ver, hermanos. Porque aquí en el capítulo 19 de Mateo encontramos ¿Lo tiene? ¿No? Ok, yo lo busco. Déjenme entonces. Que a veces uno cita un poquito desordenado, pero... ¿Qué dice? Quisiera más bien que todos los hombres... No. Entiéndanme lo que les estoy tratando de pedir. Solo esa parte. Ahí está. 19.5 de Mateo. 19.6 de Mateo. Perdón, hermano, entonces cité mal lo de Mateo. Pero espérame, yo quiero citar también, qué bueno que lo hagas ahí, quiero citar Romanos capítulo 7. Creo que es capítulo 7.
Aquí él hace una alegoría acerca de Cristo en la iglesia, pero usa como fundamento el matrimonio del hombre. Entonces eso es bien importante. Dice el capítulo 5 o 19.6. 19.6. Así que no son ya más dos, Así que no son ya más dos, sino una carne. sino una carne. Por tanto, Por tanto, lo que Dios juntó. Entonces la gente dice, y si no lo juntó Dios, entonces entendamos el contexto. Porque si tú me lees el contexto de eso, él está explicando, hermano, que al principio no fue así. Que al principio varón y hembra los creó Dios, y que Dios unió al hombre y a la mujer, y a eso se está refiriendo cuando dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Qué significa? Dios respeta aun cuando alguien se haya casado en la religión X, bajo esa religión, que dicho sea de paso, para mí no es que se casen, sino que reciben la bendición, porque cuando nosotros nos casamos es bajo la ley del ser humano. Cuando usted va al registro civil y firma, ahí aunque no se case por la iglesia, está casado, aunque debería de tener la bendición. Hay gente que dice, es que yo no me casé por la iglesia, me puedo divorciar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. Casado, está casado, ya firmó, ya puso ahí el dedo si no tenía firma. O ya todos lo vieron que dijo, sí, acepto. Hasta que la muerte nos separe, sí, en las buenas y en las malas, sí, con dinero, sin dinero, sigo siendo el rey, no va. Mire, y esto les tiene que dar a los jóvenes, escuchen jóvenes, ustedes se van a casar algún día. Nosotros los que ya estamos casados, no hay vuelta de hoja, hermano. Dijo un hermano un día, Coca-Cola sacó, Coca-Cola tómese. Fue a la maquinita y quiso 7-Up, pero apachó Coca-Cola, eso tiene que tomar. Aunque le reclame a la máquina, no le va a dar Coca-Cola. 7-Up le va a dar Coca-Cola. Entonces, mire, lo que Dios unió, no lo aparte el hombre, dice, ¿verdad? Pero, entonces, vayan siempre, mire lo que dice acá. Ignoráis, hermanos, capítulo 7 de la carta de los Romanos. Porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligado a la ley, dice. Mas muerto el marido, libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará, Adúltera, si fuera, de otro varón. fíjese pues, ¿cómo se llamará? Adúltera, dice. Y esto es bien importante, que se le quede eso, si el marido vive, ¿verdad? Entonces dice, Mas si su marido muriere, es libre de la ley. es libre de la ley, de tal manera Que no será adúltera, si fuere de otro marido. ¿Por qué? Porque está viuda, ¿verdad? Entonces que se le quede ese pasaje. Y me guardan allá 1 Corintios capítulo 7. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 5, que es donde le hacen una de las preguntas, capítulo 5 ahí de primero, donde le hacen una de las preguntas a Jesús. Porque es cuestión de preguntas, porque a mí me han hecho estas preguntas, por eso le estoy diciendo. Mire, a mí en muchas oportunidades es increíble, hermano, sobre todo aquí en Estados Unidos. Muchos lugares, hermano, muchas iglesias cristianas evangélicas, protestantes, hermano, lamentablemente aceptan el divorcio, el segundo matrimonio. Y eso, hermano, delante de Dios es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y lo vamos a ver por las escrituras. Mire lo que le dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 31 y 32, por favor. ¿Lo tienen? También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, ¿qué dice? Mas yo os digo, dice. ¿Quién dice eso? Cristo. Fíjese pues. Y va a ver por qué estoy diciendo eso, que es importante que usted sepa que lo que Cristo dijo tiene más validez que incluso lo que Moisés permitió. Porque Moisés permitió, pero Dios no. Una cosa es lo que el hombre puede hacer o permitir, y otra es lo que Dios ha establecido desde el principio. Mas yo os digo, dice la escritura, que el que repudiare a su mujer fuera, ¿por qué dice? Hace que ella, y el que se casare con la repudiada. Vaya, entonces fíjese pues, según la respuesta que da Jesús aquí, ¿qué es la causa por la cual la mujer o el hombre se puede separar? Fornicación.
Entonces aquí usan unos pasajes del Antiguo Testamento y son tremendos, porque cuando no les conviene, nos citan el Antiguo Testamento, sobre todo las iglesias neotestamentarias aquí en Estados Unidos. Miren, nosotros salimos de un ministerio que cree que somos un ministerio, una iglesia neotestamentaria, pero nosotros creemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Pero las iglesias, hermanos, modernas, vamos a decirlo así, ellos dicen que el Antiguo Testamento no es para nuestros días, pero sí lo usan cuando es el segundo matrimonio. Que de apóstol. Eso no, eso delante de Dios, ahí como diría alguien, ahí no obra la justicia de Dios. O somos o no somos. Pero entonces él dice por causa de fornicación. Ahora yo le pregunto esto, y vamos a citar los dos pasajes que usan ellos en el Antiguo Testamento, pero que al parecer ellos le dan cierta interpretación, pero que si lo leemos, hermano, con sentido, con espiritualidad, que Dios nos dé esa revelación, nos vamos a dar cuenta que no está diciendo eso la Escritura. ¿Cuándo es que alguien fornica, hermano? Cuando no está casado. ¿Cuando no está qué? Casado. Entonces, ¿por qué dice por causa de fornicación? Significa que no están viviendo en matrimonio, sino una unión libre. Fíjese, pues, están viviendo. ¿Cuándo es que se comete adulterio? Cuando se está casado. Eso creo que eso es sentido común, man. ¿Sí? Eso lo sabe, hermano, hasta el que no es cristiano, hermano. Dice, metió las patas, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hizo? No adulteró, fornicó. ¿Sí? Eso se llama fornicación. Fíjese. Pero cuando se está casado ya no se le llama fornicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decir ahí? Es que si una pareja está viviendo en unión libre, ellos sí se pueden separar porque se libran de estar pecando, porque están viviendo en pecado. Pero una vez están casados, según lo que Pablo escribe, por eso citen Pablo ahora, luego vamos a citar capítulo 19 y luego nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Entonces Pablo, hablándole a los corintios, dice de esta manera. Ya citamos Romanos, ¿verdad? Pablo, no, tal vez ¿Estás ligado, mujer? ¿El 27? No. Voy a leer aquí, discúlpenme, hermanos, discúlpenme. Es que si no, no voy a dar a entender lo que quiero dar a entender esta noche. Digo pues, verso 8, a los solteros y a las viudas, que bueno les es si se quedaren como yo. O sea, Pablo no era casado, más a los que están juntos, ¿en qué? Si no tienen don de continencia, cánsense. Que mejor es casarse que quemarse. Sí, ¿por qué? ¿Por qué les dice que se casen? Que mejor es casarse que quemarse, para que no caigan en fornicación. Hay que especificar y nombrar ahí el pecado. En fornicación, ¿ok? Porque estamos tratando de explicar por qué algunos dicen, sí se puede divorciar, o sí la puede dejar, o sí lo puede dejar. Es que me falló, dice. Hermano, ¿y para qué existe la reconciliación, pues? No se le van a quemar cohetes ni se le va a aplaudir a la persona que falla. Pero hermano, yo creo en un Dios de restitución, un Dios de restauración, en un Dios que hace cosas nuevas, en un Dios que puede sanar corazones. Y hermanos, de la manera que Dios nos ha perdonado, si en algún momento falláramos o nos fallaran, nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Si no, ¿dónde quedaría el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros compartimos y predicamos en cuanto al perdón. Porque esa es la base, para mí es la base fundamental del reino de los cielos, del evangelio de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Y si Él nos perdonó, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros? Usted es que eso es bien difícil, usted. Pero yo le voy a hacer una pregunta para sus adentros. ¿Qué cosa cree usted tan difícil en su vida que Dios no haya perdonado? Quiero decirle que no hay nada que Dios no pueda perdonar, oiga, que sea tan difícil que Dios no pueda perdonar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la Escritura, fíjese. Pero de ahí, hermano, cualquier pecado. ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo siendo el más pecador de todos, dijo, fui hallado a misericordia. Entonces, dice Pablo, si alguien tiene el don de continencia, pues quédese sin casarse, ¿verdad? Pero mejor cásese si no lo tiene, dice. Mas a los que están juntos en matrimonio,
denuncio, ¿qué dice? No yo. Vale, eso es bien importante porque si usted lee el contexto del 1 al 7, Pablo está dando cierta consejería, pero dice, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Pero lo que va a establecer Pablo aquí dice, esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Porque mire, hermanos, Jesús en el capítulo 19 les va a decir, a Moisés lo permitió. ¿Qué es una permisión, hermano? Por ejemplo, usted castiga a un hijo, ¿verdad? ¿Sí? Y le dice, no vas a salir para nada, le dice. Y de repente tiene que hacer una tarea de la escuela, ¿sí? Y tiene que juntarse con sus amigos, pero lo va a hacer en otra casa. Pero usted ya le estableció que no puede salir. Y él llega y le dice, mira, fíjate que si no voy a perder la clase, entonces usted le permite. Pero no era lo que se había establecido. ¿Sí? ¿Qué era lo que se había establecido? Que no salir. Entonces, ¿qué fue lo que Dios estableció? No hay divorcio. ¿Ah? Que no hay divorcio. Que no hay divorcio. Existe por el hombre, porque Jesús mismo le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os lo permitió, pero no hacia el principio. Entonces, no quiero citar eso, quiero seguir acá. Me estoy adelantando. Mire pues, mas a los que están juntos en matrimonio denuncio no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer, y si se apartare, espérenme usted, pero entonces Dios hace acepción de personas, porque le está diciendo que el hombre sí se puede casar. De ahí se agarran muchos para decir que la mujer no se puede casar, pero el hombre sí. Eso está tremendo. No, lo que pasa es que yo quiero pensar esto. Aquí había un problema, fíjese, con la mujer, ¿sí? Entonces le establecen a la mujer que si se quiere separar, está bien. Como que de repente fueron más las mujeres que preguntaron que los hombres, ¿va? Sepárate, les dice Pablo, pero esto no te lo digo yo, lo dice el Señor, sepárate, pero no te puedes casar. Entonces ahí saltó la mujer y dijo, pero ¿y mi marido? Tampoco el hombre, no te preocupes. Si se separan, hermano, y si usted se vuelve a casar, usted va a entrar en una relación en la cual va a caer en adulterio, y lo vamos a ver por las escrituras. Entonces, y dice la Biblia, en el capítulo 6, discúlpenme, hermano, se me está viniendo, dice, capítulo 6, de ahí mismo esa carta, versículo 8, pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto dice a los hermanos. Verso 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los ¿qué? Vale, entonces separa, porque algunos dicen, es que en el original usted, adulterio y fornicación es lo mismo. No, aquí lo está separando, no puede ser lo mismo. Lo que da a entender el original es que que por la misma causa se comete tanto adulterio como por fornicación. ¿Cuál es la causa? Una relación sexual indebida. Por eso se puede cometer fornicación o se puede cometer adulterio. Y a eso le dan mala interpretación al original. Entonces, como iglesia, nosotros creemos, hermano, en lo que Jesús estableció. Y disculpen, con mucho respeto a Moisés, pero si Moisés lo permitió, muy su problema. Y de eso tiene que dar cuenta el hombre. De lo que deja en permisión. ¿Se recuerdan ustedes? Moisés no fue lo único que permitió. ¿Se recuerdan? Hubieron dos tribus que Moisés les permitió quedarse de este lado del Jordán. Pero no era eso. Todos tenían que cruzar el Jordán. Ellos dijeron, sí, les vamos a ir a ayudar. Pero después nos vamos a regresar. Moisés permitió muchas cosas que no estaban en la voluntad de Dios. Pues hay una situación un poco delicada, ¿verdad? Entonces Jesús tiene que arreglar esa situación para que Moisés no salga culpable en el juicio. ¿Y cómo lo arregla él? Aclarándolo. Entonces Pablo dice, la mujer se puede separar, por supuesto. El hombre se puede separar, pero se quede sin casar. ¿O qué dice? O reconcíliese con su marido, y que el marido, ¿qué dice? No despida a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. O sea, aquí está hablando de un yugo desigual, un creyente o un incrédulo. Sí, viceversa, una incrédula y un creyente, cualquiera de las dos. Entonces dice,
Y a los verso 10, y a la mujer que tiene marido infiel y él consiente habitar con ella, no lo deje, dice, porque el marido infiel, Es santificado en la mujer. qué tremendo, es santificado en la mujer, y la mujer infiel, En el marido. pues de otra manera vuestros hijos serían, Inmundo. pero ahora, Todos santos. es ahí la importancia que el ser humano entienda que si ninguno de los dos es creyente, ¿cómo son sus hijos? Eso está grave, fíjense lo que voy a decir. Pero ahí lo dice, no lo digo yo. Ahí lo dice. Entonces dice, porque ¿dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O dónde sabes, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, ¿qué dice? Como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande y así enseño, dice, en todas. Las iglesias. Y fíjense que este pasaje también lo han usado para decir, es que así como lo llamó el Señor, así que se quede. Lo llamó en segundo matrimonio, se divorció, se casó y así vinieron al Señor, que así se queden. Ahí no está diciendo eso el apóstol Pablo. Si usted entiende el contexto de lo que Pablo está diciendo, está hablando del yugo desigual. Allí. Sí, se vino, por decirlo así, si yo vine incrédulo y mi esposa era creyente, que así nos quedemos, dice el Señor, si consentimos como el Señor nos llamó, o viceversa. Pero no está hablando que si vienen dos, uno divorciado y requete contra casado, que así se quede, porque entonces voto todo lo que estoy enseñando y todo lo que Jesús dijo. Y eso no lo podemos, hermano, bajo ningún punto de vista, hermano, dejar de esa manera. Y a veces lo dejan en qué pensar a uno esos pasajes. Y de repente alguien se los suelta a uno y uno se los traga, hermano, sin indagar, sin investigar, sin uno estar seguro. Uno dice, amén, entonces sí me puedo divorciar, ¿va? Y como aquella ya se está poniendo ruquita y uno se cree todavía pollo, o viceversa, ¿va? Aquel ya se está poniendo ruquito y ella todavía se cree una señorita de 15 años y le anda pispispeando, o aquel anda. Entonces dice, nos podemos separar. No, hermano, lo único que puede hacer separación en un matrimonio es la muerte. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén, amén. La mujer está sujeta al marido mientras éste vive. Muerto el marido, libre este. ¿Qué puede hacer separación? La muerte. Para el hombre y para la mujer. Porque ni modo que solo van a favorecer a la mujer o solo van a perjudicar a la mujer. O viceversa, solo van a perjudicar al hombre o favorecer al hombre. Entonces, había una cosa en el corazón porque hicieron la pregunta. De repente ya estaban cansados de ver a la misma mujer. Llegar y encontrar la misma, tal vez querían encontrar, ya que ya tenía 40 y querían encontrar una de 20, o dos de 20, para que fueran 40. Sí, como una, o sea, ya. Dice uno, saber que había este cuate, usted que tuvo 1000, dice, así como una, que Dios nos ayude. Y acuérdense, es hasta que la muerte nos separe, hasta ahí. Es para que se ría. Como dijo alguien, ay, te voy a ganar los pies. No, si el trato fue hasta que la muerte nos separe, le dijo el otro. Ay, es que si no se me ponen serios, se me ponen ahí y tal vez alguno diga, no, para eso, no, hermano, pero mire, ahí voy a decir muchas cosas más. Pero ¿se recuerda usted que yo acabo de citar un pasaje? Por lo que voy a decir ahorita, acabo de citar un pasaje y el Señor me daba otro. Cuando Jesús le dijo a Pedro que el que dejare padre, hermanos, hijos, casas, herencias y mujer por él, recibiría 100, ¿verdad? Entonces alguien dijo, híjole, dejé a mi mujer por causa de Cristo, va a recibir 100, dice, ¿verdad? Esos son los torcidos, aquellos que piensan que matan por aquel Dios que ellos tienen y que allá van a tener muchas mujeres. ¿Sí? Pero fíjense que lo único que no menciona ahí, la retribución de la mujer, fíjense. Porque amor de madre puede tener de otra persona. Hay quienes llegan a amar a otras personas como sus propios hijos. Y hay quienes llegan a amar a otras personas como su propia madre. Pero es un vínculo nada más. Pero con la esposa hay más que un vínculo, hermano, de sentimiento, de afecto, de emoción. Ya hay una intimidad. Y eso no se puede sustituir únicamente con la mujer.
Pero él contestó y le dijo a Pedro, le dijo, madres puedes tener, hijos puedes tener casas, puedes tener, pero no le menciona mujer, Luis. Es lo único que no le menciona. Eso está tremendo. Pero se recuerda usted en la transfiguración, cuando Jesús lleva a los discípulos, ¿verdad? A 3 discípulos. Estaba Santiago, Juan y Pedro, ¿verdad? Y se los lleva, fíjese, se los lleva al monte, ¿verdad? Y ahí él se transfigura, ¿sí? Y entonces dice que le apareció ¿quién? Moisés y Elías, la ley y los profetas, ¿sí? Pero ¿a quién dijo el Padre que escuchara? A Jesús. A él oír, le dijo. Mire pues, y en cuanto al matrimonio, hermano, por eso le citaba yo, porque hay algunos profetas que mencionan carta de repudio, pero lo están haciendo, hermano, de una manera metafóricamente o poética. No lo pueden, esto no es literal para nosotros cuando ellos hablan. Que le dio a la madre de Israel o a la madre de Judá, les dio carta de repudio, dice. Pero ahí está hablando, hermano, metafóricamente, porque el Señor se apartó de ellos. Pero ya ve que Dios repudió. Pero ¿acaso Dios no había estado casado con ellos? Yo fui como un marido, y no dice fui tu marido. Yo fui como un marido para ti, le dice. En cambio nosotros sí vamos a ser la esposa del Cordero. Por eso él se está preparando una esposa. Entonces Moisés dijo una cosa, ¿no? Pero ¿a quién dice Jesús que el Padre que oigamos? A Jesús. Entonces, en cuanto a esto, hermano, no podemos oír a Moisés, aunque Moisés permitió carta de divorcio, ¿ves? Dice, a él oír, dice. ¿Tienen lo de la transfiguración? Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a No, Jerusalén. léeme específicamente ese pasaje. ¿Estás en Mateo? El monte cuando él se transfigura. Perdón, sí. ¿Ah? Y después de 6 Espérate, días, estás es el 17. en el 17, ¿verdad? Sí. Estás en el versículo 5. Y estando él aún hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento. ¿A él? Porque aquellos cuando vieron a Moisés y Elías, y se emocionaron, hasta una enramada querían hacer, sin saber que el que estaba ahí era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que había establecido todas las cosas, hermano. Porque acuérdense, para Israel hablar de Moisés, hermano, mis respetos, y hablar de Elías ni se diga. Pero el Padre dice, escuchen a Jesús. Entonces, en cuanto a esto, hermano, ¿qué fue lo que Jesús dijo en el capítulo 19 de Mateo? ¿Lo tenés, mija? Léeme desde el principio. Sí, tal vez desde el 2. Y le siguieron muchas gentes y los sanó ahí. Sí. Entonces llegaron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Escuchen lo que le están diciendo. Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Ahora yo le pregunto, sin contestarnos bíblicamente, ¿usted cree que es justo repudiar a la mujer por cualquier causa? Yo en mis 5 sentidos, yo creo que no. Yo creo que no. O repudiar a su hombre, porque también la mujer podía repudiar al hombre, ¿ves? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué le hacen esa pregunta a Jesús? Lo estaban tentando para empezar, pero había algo en el corazón de ellos. Hacer esa pregunta porque había algo. Entonces le dice, Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra? entonces ahí, a él, ¿qué está citando? Génesis. ¿Sí? Bueno, está citando Levítico, pero también Génesis, capítulo 2. Ahora, seguime leyendo. Y le dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos. No son ya más dos, Sino una carne. Por tanto lo que Dios juntó, no lo aparte. Por tanto lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre, dice. Dícenle. ¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles.
Verso 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar. Entonces él dice, mira, pues, entendamos estos dos versículos. Dícenle los fariseos, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Preguntan ellos que Moisés lo había permitido. ¿Por qué? Entonces Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Pero el que Moisés lo haya permitido no significa que eso era lo establecido. Una cosa es lo que Dios permite en su voluntad permisiva muchas veces en nuestra vida, y otro lo que Él hace en su voluntad perfecta para nosotros. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios en el matrimonio? Que se mantengan firmes hasta que la muerte los separe. Ay, hermano, pero es que mire, me dijo un día alguien, ¿y qué si aquella mujer recibe? Porque escuchó un programa de radio usted, y sabe que irresponsabilidad. Le llamó y le dijo, es que mire, mi marido, usted me suena, me pega y me deja. Ah, mi hijita, le digo, déjalo que Dios te va a conseguir un buen hombre, le dice Juan. Fíjese por lo que le está diciendo. Mire, digo yo, ¿qué agallas usted para decirle eso a alguien usted? Número uno. Luego, ¿en qué basa este hombre para decirle eso a esa mujer? ¿En psicología humana? Y no estamos promoviendo el maltrato a la mujer. Nosotros sabemos, hermano, y hemos predicado que a la mujer es vaso frágil, que a la mujer hay que tratarla bien. No estamos hablando desde un punto de vista machista. No estamos bajo ningún punto de vista de acuerdo con el maltrato a una mujer. Ni físico, ni psicológico, ni emocional, como usted lo quiera ver. No se puede. No es permitido por Dios. Porque cuando usted afecta a la vida de una mujer o de un hombre, está tocando a un hijo de Dios. Y se mete en problemas con Dios. Pero tampoco estamos, hermano, avalando que ni que esto fuera farándula, hermano. ¿Ah? Va a ellos porque no tienen temor de Dios. Se casan, se contracasan, hasta se las pasan. Aquel fulano salió con aquella, se casó. Ah, ya no le gustó, se la dio al otro. Aquel se casó. Ay, felices, tuvieron hijos. Y después ya no le gustó, te la regreso. Y así se está. Hermano, eso para el mundo está bien, pero para los hijos de Dios, usted. ¿Por qué digo esto? Porque entonces me dijo esta persona, lo que había contestado no sé si decirle hermano, pero este señor o este hombre, que cuando hay maltrato sí se puede divorciar. Por supuesto, se puede divorciar, se puede separar, pero quédese sin casarse. Así dijo Pablo, ¿no? La mujer se puede separar del marido si recibe maltrato, pero no se puede casar. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hermano, es que cuando nosotros establecemos esta clase de doctrina, hermano, que deja jaque y mate al creyente, hermano, hay situaciones, oiga lo que le voy a decir, hay situaciones en las cuales nosotros nos metemos en terreno escabroso. Porque Jesús les dice, es que por la dureza del corazón del hombre es que Moisés lo permitió. ¿Se imagina usted? Llegaron con Moisés y le dijeron, mira Moisés, fíjate, cítenlo allá el capítulo 24, pero el capítulo 22 está más grueso, fíjese, porque ahí como que diera a entender del mismo Deuteronomio. 24:1 por ahí dice algo, pero el 22 usted, en el 22 está terrible. Si uno le da una mala interpretación, se lleva al infierno un montón de gente. Y ahí sí citan los que permiten el divorcio usted y el segundo matrimonio. Es que siempre se tocan los tres temas, fíjese. ¿Tienen el capítulo 24? Guardame el 22, mija, iniciales. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe. Y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, ¿qué? Torpe. No dice fornicación, ¿verdad? Asunto de desnudez. Entonces usted ahí saque conclusiones. ¿Qué era lo que esta mujer cuando el marido entró estaba haciendo? No estaba con otro hombre. Ahí usted saque sus conclusiones. Fue una desvergüenza lo que esta mujer estaba haciendo. Pudiera haber sido cualquier otra cosa. Pero, entonces dice... Le escribirá carta de repudio. Le escribirá carta de repudio. Entonces, espérate. Entonces, ¿quién está diciendo eso, hermano? ¿Dios o Moisés? ¿Por qué dicen ustedes que fue Moisés?
Porque Jesús en el capítulo 19, en el que estamos, les dice, mire lo que dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Porque ¿qué cree usted que va a hacer una mujer que está joven? Se va a casar. O un hombre que está joven se va a casar. Entonces, ¿a qué lleva el divorcio? A que la persona adultere. Es que eso está tremendo. Eso está tremendo. Y luego dice, mire, dícenle sus discípulos. Ay, hermano, los discípulos le dijeron eso a Jesús. Mire pues el versículo que sigue, el 10, ¿qué dice? Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué le contestan así los discípulos? Porque estos no fueron los que le preguntaron, fueron los discípulos. Y al oír ellos lo que estaban diciendo, como que el Señor les sacó el pensamiento que tenían, que Moisés les había permitido y que ellos se habían quedado con esa enseñanza. Entonces llega Jesús y establece y dice: no, mas yo os digo que el que repudia a su mujer, y si alguien se casare con ella, adultera, y si se casa con el que repudió, también adultera. Entonces sus discípulos le dijeron: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dice. Entonces en el verso 11 da él una, mire hermano, dice: no todos, ¿qué dice? No todos reciben esta palabra, sino aquellos. Por eso es que algunos no reciben esta palabra, porque ¿con qué se quieren quedar? Con lo que dijo Moisés. Pero ¿qué estableció Jesús? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo Dios al principio? Entonces dice el capítulo 22, léelo por favor. Cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella la aborreciere y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella Fíjese mala fama. Sí, vaya. Usted sabe más o menos qué era lo que se hacía en la antigüedad, ¿no? Había una prueba de la virginidad de la mujer, ¿sí? Y era que tenían que poner una manta, o ya sea una sábana o una manta blanca, para que cuando la mujer dejaba de ser virgen, había ahí prueba de que había dejado de ser virgen, ¿ok? Pero dice que este hombre llegó y conoció a la mujer, ¿sí? Y después la aborreció. ¿Qué de soy? El chulo quería que fuera virgen, o sea, tiene todo su derecho, ¿sí? Pero ¿por qué? No. ¿Pero por qué la va a aborrecer? Si aún así no la hubiera encontrado. Por eso es que, hermano, le digo a los jóvenes, dialoguen. Mire, hay quienes por algún error, por alguna tontera, en algún momento cometieron errores. Pero no por eso se va a desechar a una mujer, ¿no? O se va a desechar a un hombre. Si no fuéramos los menos indicados de querer una mujer que sea virgen, fíjese usted. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros fuimos mundanotes. Pero este llegó, la conoció y dice que le puso algunas faltas. Dice, fíjate, probablemente ni las tenía, ¿ah? Entonces dice, Y esparciere sobre ella no, mala fama. volverlo a citar lo que puso. Y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama. Y esparció sobre ella mala fama y dijere, Esta tomé por mujer. Esta tomé por y mujer. llegué a ella y no la hallé virgen. y no la hallé virgen, dice. Entonces el papá saldrá y dirá, y saldrá con la prueba y dirá, miren, ella es virgen, dice, y él tendrá que pagar, ¿verdad? Entonces dice, Y aquí dirá el padre de la moza a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Sí. Y la aborrece. y la aborrece. Y aquí él le pone tachas de algunas cosas diciendo: no he hallado tu hija virgen, pero he aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá las sábanas delante de los ancianos de la ciudad. Y
Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Al hombre que le iba a pasar, lo iba a castigar, ¿va? Pero entonces esa parte ya, seguí leyendo ahí mismo. Y le ha de penar en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza. Le tendría que pagar 100 piezas de plata por la difamación, ¿verdad? Luego dice, Y la ha de tener por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. y ha de tenerla por mujer y no va a poder despedirla. En todos sus días. Entonces, ¿qué era lo que el hombre quería hacer? Es darle una mala fama para no quedarse con ella, ¿ves? Y por eso dice, ¿podrá el hombre por cualquier cosa? Fue la pregunta ya, ¿va? Repudiar a la mujer. Entonces Jesús dice, no. Entonces, cuando ustedes, muchachos, den el sí para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Por eso tienen que aprender a escoger. Nuestro pastor dijo una vez, dijo, o van a tener un pequeño cielo o un pequeño infierno aquí en la tierra. Pero en el Señor todo se puede restaurar si uno le permite a Dios, hermano, trabajar en nuestro corazón. ¿Usted cree que en nuestro matrimonio todo ha sido color de rosa? No, hermano. Todo matrimonio, no hay un solo matrimonio que sea perfecto. No lo hay. No existe, ni va a existir. ¿Sabe cuál es el único que va a existir perfecto matrimonio? El de la iglesia con Cristo. Ese será el único. Pero mientras estemos en esta tierra, hermano, alguien dirá, ah, no, el mío sí. Ah, ¿a poco no te enojas? ¿A poco a veces no le has hecho desprecio a tu mujer o a tu marido? Se enoja uno. Y a veces nos enojamos. ¿Por qué? Y por cualquier cosa nos van a dejar o las podemos dejar. No, hermano, es que lo que Dios unió. Y eso, entonces ahí no cabe, es que a mí no me unió Dios usted, porque fíjese que yo la encontré por ahí, me la pasé llevando usted. Es que no está diciendo eso ahí. Lo que Dios unió allá en el principio, esa unión entre el hombre y la mujer, esa concepción, eso es el contexto de lo que se está diciendo ahí. Porque si dos incrédulos o uno incrédulo, uno fiel llega a la iglesia, hermano, hay esperanza. Pero dice, si consienten, pues consientan en vivir, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, pero más abajo él da el consejo, dice, pero quién sabe si vas a poder, le dice, convencer a tu marido de lo contrario, o viceversa, convencer a tu mujer. Entonces ahí hay ciertos consejos que ya no los da el Señor, los da Pablo. Ahí es donde la iglesia tiene que tener mucho cuidado, porque esta doctrina, hermano, escúchenme, hermano, predicar esta doctrina es vaciar las iglesias. Pero la intención no es esa, la intención es que el ser humano sepa que la sociedad, es que ¿sabe por qué estoy predicando esto? Porque por eso hay hogares disfuncionales. Por eso hay tanto vandalismo, porque eso hay tanta confusión. Incluso, hermano, hay hombres o señoritas que crecen sin identidad y de repente llega una mujer, una vieja mañosa y se enamora a una patoja, o viceversa, un viejo mañoso y se enamora a un patojo. Y les cambian las perspectivas porque hubieron hogares disfuncionales, porque como el divorcio se puede, aquellos crecieron sin la figura paterna o sin la figura materna. Y ambas son necesarias. Mire, yo felicito y aplaudo, hermano, a aquellas mujeres que han sido varón y hembra, no, que han sabido criar a sus hijos, aún no teniendo hombre. Porque Dios dejó al hombre por una causa y dejó a la mujer por una causa. Ni la mujer puede hacer el papel del hombre, ni el hombre puede hacer el papel de la mujer, menos nosotros, hermano. Ay, Dios. Imagínense yo con 3 y tenerles que estar cocinando desayuno, almuerzo y cena, y todavía refacción. Estar checando ahí que estudien, porque mientras uno está trabajando, la ayuda idónea está asesorando a los hijos, cuidando el hogar, que Dios estableció un orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en la sociedad? Fácilmente, dejemos la sociedad en la iglesia, hermano. Fácilmente, ay, es que ya no la veo o ya no lo veo como antes. Imagínense usted ya uno con unas libritas de más, ¿va? Y por ahí ven a una roca, ¿va? Que hace así, ¿va? Y uno lo único que puede hacer es así, ¿va? Enseñar el doble litro que tiene uno, ¿va?
¿va? Aquella tuvo hijos usted. Y el cuerpo ya no es lo mismo, ¿va? Pero por ahí se le pasa una revelación más rubia. Y aquel cuando llega a su casa dice, a falta de pan tortilla, dice. No, hermano. Sí, sabe que dice, hay una versión que dice en Malaquías que Dios odia el divorcio, dice. Busquen ese pasaje en Malaquías. No sé si es el 2 o el 3, pero ahí lo dice. Mire, hermano, cuando ya el amor se esté bajando por ahí, ¿sabe qué haga? Empieza a cultivarlo. Empieza a cultivarlo. Porque el matrimonio es para toda la vida, hermano. Si no, imagínense lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, que pueden casarse, recasarse, dejar, venir y ir. Y no, hermanos, que esto tiene que ser firme, hermano. Ni modo que, imagínense usted, que ingratitud, que las mujeres nos dieron todo, su juventud, su hermosura, su cuerpo, su comprensión, su voluntad, nos dieron de todo usted. Y ya que nosotros ya después digamos, ay no, ya, es que creo que no es de Dios usted, ya con todos los chilpayates ahí, la marimbita, y que no es de Dios usted. O viceversa, ¿va? ¿Lo tiene? ¿Lo encontraron? ¿No? No sé si cité mal. 2.16. ¿Qué dice? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada. Que él aborrece que sea repudiada. Hablando de la mujer, pero fíjese que hay una versión que dice que él odia el divorcio. Yo la leí, hermano, yo la estaba leyendo la noche de ayer, se me fue la versión. Mire, hermano, que él odia el divorcio. Entonces, póngase a pensar usted esto. ¿Cómo es que en la misma Biblia podemos decir que sí se divorcia y otros que no se divorcian? Si usemos que no se puede porque nuestra lógica humana es muy finita. ¿Tenés la versión? Nuestro Dios. ¿Estás leyendo la versión? La TLA. La TLA, ok. Lenguaje actual. Lenguaje actual, sí, léela. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Mire, nuestro Dios odia a los que son violentos y abandonan a su esposa. A su esposa, dice. Porque el problema aquí no lo tenía la mujer cuando le preguntan a Jesús, lo tenía el hombre. Pero el problema era con el apóstol Pablo, no lo tenía el hombre, lo tenía la mujer por la respuesta que Pablo da. Entonces la respuesta para los dos es, no se pueden divorciar. Y si se separan, porque no dice si se divorcian, si se separan, porque delante de Dios, tu matrimonio va a seguir siendo legal hasta el día que tú te mueras. Te puedes recasar y recontracasar, pero tu matrimonio primero es el que vale delante de Dios. La versión Dios habla hoy. El Señor Dios de Israel. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso dice. Cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles. No sean infieles. Pues yo aborrezco. Fíjate que dice de su propio espíritu, otra dice de su propia carne, otra dice de su propia alma. Pero da a entender porque el hombre y la mujer cuando se unen en matrimonio, hermano, cuando entran en intimidad llegan a ser uno. El alma está ligada. Entonces dice. Y no sean infieles. No sean infieles. Pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Esa maldad, ese aborrezco, ¿verdad? Pero yo quería la palabra odio. Aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. ¿Por qué? Porque si mi esposa me deja, me empuja a mí a que yo me case con otra, me empuja al adulterio. Si yo la dejo, la empujo. O sea, viceversa. ¿Sí? Pero dice Jesús, hermano, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, hermano. Entonces, ¿es lícito dejar a la mujer? Entonces, mire, hermano, y digo esto porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe entender esto. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos proyectando a nosotros? De cómo estamos siendo ejemplo a la sociedad, que la sociedad necesita ver matrimonios ejemplares, hermano. Matrimonios unidos hasta que la muerte los separe. Yo he conocido vidas que llevan 50 y pico de años casados, hermano. Y ahí van, mire, puras pasitas. Pues, ¿acaso no lo recordamos, hermano, cuando estábamos más jóvenes, cuando recién, hermano, mirábamos a la patoja y le decíamos, ay, yo me quiero volver pasita contigo? Y eso es algo que yo se lo he dicho a mi esposa desde que nos conocimos, ¿ves? Y a veces ella me dice, ¿todavía me amas?
¿todavía vas a quedarte conmigo hasta cuando estemos pasitas? Me dice. Y a veces yo le digo, ¿todavía me amas? ¿Todavía te vas a quedar pasita conmigo hasta cuando? ¿Por qué? Porque es algo que estamos en un mutuo acuerdo. Problemas vamos a tener, situaciones, mira hermano, tal vez hasta delicadísimas. Pero el perdón, hermano, el amor, la restauración existe. No se dé por vencido, no le dé lugar al enemigo que mine su hogar, que mine el corazón de sus hijos. Porque cuando usted abre esa puerta, no solo la abre para usted y su esposa, también la abre para sus hijos. Porque por eso hay tantos hogares disfuncionales, tanto patojo en la calle, tanta patoja en la calle, tanto patojo que, sí hermano, si teniendo papá y mamá, los patojos a veces se alocan, imagínense no teniéndolos. Digo de nuevo, que no está bien, pero eso está bien para el mundo. Pero para un hijo de Dios, hermano, ¿por qué? Es que ya no la amo, ya no lo ama usted. ¿Pero por qué no lo ama? Ah, es que creo que me equivoqué, pero ¿por qué después de tanto tiempo? Autoexamínese y dígale, Señor, vuelve a prender la llama del amor. Señor, dame amor por mi esposo, por mi esposa. Dame amor por mi pareja, Señor. No te quiero fallar porque le quiero decir, usted no le va a fallar a su cónyuge. Primero le falla a Dios. Después le falla al cónyuge. Y después a la familia. Y después hasta... Dios nos ayude. Entonces, hermano, no sé si fui claro, fíjate. Si alguien tiene dudas, me puede, a mi chat privado, me puede escribir. Y podemos tocarlo un poquito más. Yo creo que está claro. Ahí están los pasajes. Léeme Deuteronomio 22. ¿Terminaste de leerlo? Ah, cuando se sorprende, bueno, pero ahí ya habla de otro caso, era un hombre echado ¿con qué? Con mujer casada, o con marido, entre ambos morirán, dice. Eso era más cruel, ¿va? Gracias a Dios por la gracia del Señor, porque cuando llevaron a aquella mujer en el hecho de adulterio, Jesús dijo, que tiene libre pecado, que tiene la primera piedra, dijo. Y cuando volvió a ver a Jesús, ya no había nadie. Usted le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Le dicen, pues se fueron, pues ni yo te condeno. Le digo, vete y no peques más. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, en cuanto al divorcio, hermano, pudiera decirse que hay muchas causas. Mire, una de las cosas que por la que la gente se divorcia, usted, mire, es porque a veces tanto la mujer como el hombre tienen problemas en la intimidad. Hermanas, por favor, cuando usted quiera castigar a su marido, no lo castigue con su cuerpo. Dice la Biblia que el cuerpo suyo ya no le pertenece a usted, le pertenece a su marido. Y el de su marido le pertenece a usted, por supuesto. Dice lo mismo. Pero no hagan eso. Cuando su esposo llegue a casa, trátelo bien. Aquí hacemos una broma, ¿verdad? ¿Cómo tratan en el mercado cuando uno va a comprar? Pase mi rey que quiere mi príncipe. Aquí está mi amor, aquí le sirvo, dice, ¿verdad? ¿Usted le sirve así a su esposo? Entonces él dice, mi amor, te hice esta tu comidita, aquí está mi vida, aquí te la sirvo, como querés, con chilito, sin chilito, calientita, tibito. ¿Cómo trata usted a su marido? Como la India Yuridia dice. ¡Qué barbaridad! Estamos bletados. ¿Cómo trata usted a su mujer? Porque esto va de la mano. A veces nosotros los hombres somos muy exigentes, pero ¿qué damos? Y no hablo, hermano, de grandes cosas excesivas, gamonales. No, hermano, con pequeños detalles. Pequeños detalles que marcan una diferencia. Un día de estos entró una hermanita con flores y se las da a mi esposa a usted. Y me ¡pash! ¡Pash! Me agarró a mí y yo ya me dejó mal parada esta hermana. Imagínense. Cuando era nuestra novia, ahí sí corríamos. Y de donde fuera usted, flores para la amada. Ahora, flores para cuando se muera. Antes le abría la puerta del carro, la esperaba y decía, ay, me esperas 5 minutos, no te preocupes.
preocupes, mi vida, yo te espero. Ahora, apúrate, vamos a llegar tarde. Todo el vecindario se entera. ¿Y para dónde van? Para la iglesia. Prenda la llama del amor. Empiecen a orar por sus esposos, por sus esposas. Jóvenes, desde ya pídanle a Dios la ayuda idónea. Idónea, porque si se casan con la doña, dijo aquel ahí, sí, se fletaron. Idónea. Se tienen que casar con la que Dios tiene para ustedes, y señoritas, se tienen que casar con el que el Señor tiene para usted. Digo, hay quienes parecen sapitos, ¿va? Y hay mujeres que andan besando sapitos ahí, a ver a dónde encuentran su príncipe. No, hombre, cálmese, tranquilos, va a llegar. O viceversa, ¿va? Están Tim Marín de dos pibes. No, aquí doblar rodillas, hermano, y decirle, Señor, es tu voluntad, porque usted ya tiene conocimiento. A que tiene conocimiento, hermano, ya no se le permite absolutamente nada. A que no tiene, se le enseña. Porque entonces de ahí se agarra. Es que yo no sabía usted. Ahora ya lo sabe. Ahora ya lo sabe. Ya lo sabe. Me recuerdo que cuando nos casamos, usted, estaba toda la familia, ¿verdad? Por el civil fue la familia. Y cuando iba a firmar, fíjese usted, dije yo, Señor, gracias. Porque ¿sabe qué me decía el enemigo? Que si no había podido con mi vida, ¿cómo iba a poder con una familia, con una mujer? Para mí fue un reto, fíjese. Por lo que el enemigo dictaba 20 y pico de años. Ya. Y aquí estamos. Si nuestra barca no se ha hundido, no es por nosotros, no es por nuestra habilidad, dijo el salmista, ¿verdad? El que canta este Marcos Vidal, sino por su gracia y su misericordia, hermano. Estamos en altas y bajas, en valles, en montes, como sea, en necesidades, hermano. Hubieron momentos de estrechura, pero de estrechura económica, estando en Estados Unidos, porque hay gente que piensa que uno aquí en Estados Unidos, hermano, encuentra dólares donde sea. No, hermano, aquí hemos pasado necesidad. En enfermedad, en situaciones, pero ¿sabe qué? Nos hemos acordado de la palabra que se nos fue a nuestro corazón y la hemos aceptado, hermano, porque tenemos convicción de ello. Yo le creo lo que Jesús dijo, que al principio no fue así. Y lo que Él establece es a lo que yo voy. Lo que haya dicho fulano, sutano, mengano, a mí no me interesa. Y con todo el respeto a Moisés, incluso lo que haya establecido Moisés, si Él lo permitió es problema de Él, pero Jesús dijo no fue así, ni es así. Y pudiéramos seguir hablando. Yo quiero decirte algo esta noche. Si a tu mente ha llegado y Satanás ha minado tu corazón o tu mente, quiero que inclines tu rostro en esta noche y vamos a orar. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia y pedimos, Padre amado, que si hay matrimonios que tienen problemas, dificultades, si hay mujeres que están pensando abandonar su hogar, su matrimonio, o si hay hombres que están pensando abandonar su hogar, su matrimonio, Señor, que tú los traigas a cordura, que impregnes amor en su corazón, que restituyas, Señor, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, aquello que se perdió, aquella llama, Señor, que se apagó. Por favor, Espíritu Santo, la sociedad necesita de hogares firmes, de hogares, Señor, que se paren firmes, Señor. Por favor, Señor, restaura corazones, restaura, Señor. Señor, dale la capacidad de perdonar a aquellos que necesitan perdonar. Dale la capacidad, mete tu mano en su corazón, Señor, y dale la capacidad de perdonar, Señor, si hay alguna ofensa.
sabes que la palabra no es para condenación ni para señalar a nadie, Señor. Es tu palabra que nos saca de oscuridad. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Saludos a la familia, amigos, hermanos que se pusieron ahí a escucharnos un poquito. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que están acá esta noche. Sean bendecidos. A la iglesia local les extrañamos, a muchos les amamos y esperamos en Dios pronto estar reunidos todos. Hasta el día jueves, con la ayuda del Señor.